los tiempos antiguos, la resurrección fue predicada por los apóstoles. Habla demasiado de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando él llega a Atenas. Los creen que la vida es de dolor fuerte y tienes que aguantar los dolores hasta que te guardes los dolores, que no los confieses con nadie, que a nadie le diga lo que estás batallando. Muchos estoicos hablan de la resurrección. ¿Qué es eso? Porque para ellos, escúchame, para los griegos, ellos creen, escúchame, en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección. Pero hay una resurrección que debe suceder día a día, y es la resurrección espiritual. Las almas tienen su lugar dependiendo de lo que ellas hayan hecho. Escúchenme bien, el Hijo le da vida a los que quieren. No somos nosotros dándonos vida a nosotros mismos. No somos nosotros, es Jesús quien nos da vida. Los que estén en los sepulcros oirán su voz. En los tiempos antiguos, la resurrección fue predicada por los apóstoles desde el siglo I, desde la iglesia cristiana. Pablo habla demasiado de esto en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, cuando él llega a Atenas, a la ciudad de Atenas, una ciudad poblada por la filosofía de los griegos, especialmente de esos filósofos como los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos, para ellos no había, escúcheme bien, muerte ni dolor, todo era, la vida estaba en comer y vivir nomás. Come, porque mañana te vas a morir, nomás, ya, la vida se acabó. Muchos creen que eso es la vida, comer, vivir y disfrutar y se acabó la vida, pero hay algo más. Los estoicos creen que la vida es de dolor fuerte y tienes que aguantar los dolores hasta donde más pueda, que te guarde los dolores, que no los confieses con nadie, que a nadie le diga lo que estás batallando. Muchos estoicos andan por ahí, aguardando su dolor, sufriendo, pero no quieren soltar el dolor. Nosotros como creyentes creemos en la resurrección de Jesucristo también. Muchos, como en los tiempos del apóstol San Pablo, dice la Escritura que Pablo llegó a Atenas en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, empezó a dirigirse a los atenienses y decían, nos estás trayendo una nueva predicación, algo de nuevos dioses, no entendemos, queremos saber más de eso. Hablas de la resurrección, ¿qué es eso? Porque para ellos, escúchame, para los griegos, ellos creen, escúchame, en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección, que alguien regrese, resucite. Para ellos es fácil creer que la persona cuando muere, el alma queda en la inmortalidad, en un futuro incierto, por allá en cualquier lugar. Pero ellos no creen que un día hay resurrección, como Jesucristo lo hizo con Lázaro, como Él mismo lo hizo y como nosotros un día vamos a resucitar. ¿Estamos? Los atenienses estaban allí, entonces Pablo les habla, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien Jesús fue llamado, dando fe, habiéndole levantado de los muertos. Que está predicando Pablo. Verso 32 de Hechos capítulo 17, dice la Escritura, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, empezaron a burlarse, porque ellos no creían eso, como muchos hoy en día no creen en la resurrección física ni la resurrección espiritual. Y hoy estaremos hablando de la resurrección espiritual. Para nosotros es un hecho real. Yo lo creo como usted que ha aceptado a Jesucristo, que un día nosotros vamos a resucitar. Pero hay una resurrección que debe suceder día a día, y es la resurrección espiritual, porque muchos, aunque están con vida, aún todavía, dice la Escritura, que están muertos. Ya te oiremos de eso, palabrero, le dijeron, y se empezaron a burlar, se fueron. La inmortalidad fue conocida por todas esas personas antes de que llegara el Evangelio. Pero hay algo interesante. Nosotros también creemos que el alma es inmortal. Usted debe entender que el alma es inmortal. Hay una filosofía por ahí pseudocristiana muy conocida, muy amplia, más que en el cristianismo, en el pseudocristianismo. El líder espiritual de esa filosofía dice que cuando Cristo venga va a destruir todas las almas que no lo quisieron aceptar a Jesucristo, y que esas almas nunca más van a volver a existir, que serán destruidas, acabadas. Eso no es cierto. Las almas tienen su lugar dependiendo de lo que ellas hayan hecho. Muchos creen esa filosofía, que aquellas personas que no aceptaron a Jesucristo son fulminadas, desaparecidas, pero eso no es cierto.
La Biblia dice otra cosa. Pablo en el libro de los Corintios, en su primera epístola, habla de todo eso. Eso sucedió en la mente de los atenienses y esa filosofía era la que Pablo estaba continuamente guerreando y por eso escribe a los Corintios en su primera epístola, el apóstol Pablo hablando de la resurrección. Dice, porque si Cristo no resucitó, tampoco nosotros resucitaremos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos, mentirosos. El fundamento, la piedra angular del cristianismo está basada en la resurrección de Cristo y en la resurrección de todos aquellos que hemos creído aquí en esta tierra. Amén. Amén. Dice la Escritura en el verso 28 de 1 Corintios 15. Pero luego que todas las cosas estén sujetas a Él, entonces el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó de todas las cosas. Verso 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por los muertos? Si como batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Esa era la filosofía en todo lugar a donde iba Pablo, en los Corintios, en Atenas, en toda Grecia. Comamos y vivamos. Hoy en día hay muchas personas comiendo y bebiendo porque dicen que bebiendo porque van a morir y no hay nada más. Verso 33 dice el apóstol San Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Job capítulo 19 verso 25 dice, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha está mi piel, he de ver a Dios en mi carne. Job 19, 25. Para nosotros como cristianos que ciertamente creemos en este cuerpo en el cual habitamos, un día lo vamos a volver a tener. No importa que tal vez ese cuerpo haya sido, escúcheme bien, como hoy en día lo hacen, puesto en un horno de fuego, quemado, golpeado, maltratado. Las cenizas hayan sido tiradas al mar, esparcidas a los vientos. Un día esas cenizas se tendrán que volver a juntar. Apocalipsis capítulo 20 dice la Escritura en el verso 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron tierra y cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12, y dice la Escritura, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto. Ese es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que en ellas estaban escritas en los libros, según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades entregaron también sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades también fueron lanzadas al lago de fuego, que dice la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El alma no desaparece. El alma tiene un lugar y tendrá que dar cuentas. No importa tal vez si algún familiar quedó desaparecido y no se sabe, un día resucitará, estará delante de Dios, estará frente al Cordero, dando cuentas. No importa quién haya sido. Jesucristo tiene el poder para dar vida y para dar muerte. Juan capítulo 5, cuando Jesús está allí con los discípulos en su vida ministerial, Jesús dijo estas palabras. Verso 21, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere les da vida. Escúcheme bien, el Hijo le da vida a los que quiere. No somos nosotros dándonos vida a nosotros mismos. No somos nosotros, es Jesús quien nos da vida. No es usted dando vida, no somos nosotros dando vida, es Jesús. Dice, así yo le doy vida al que quiero.
Porque como el Padre a nadie juzga, sino que el juicio todo se lo dio al Hijo. Todos aquellos un día que rechazaron a Jesús, un día estarán frente a Él, dando cuenta por qué lo rechazaron. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús está hablando aquí en esta tierra. Dice que aquel que lo acepta a Él, deja de estar muerto y pasa a vida. Tal vez muchos que están hoy en día vivos no se dan cuenta que están muertos espiritualmente. Jesús está hablando acá que aquel que lo acepte a Él, que aquel que escuche su palabra, que aquel que lo reciba va a tener vida eterna. Y dice, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Si están muertos, ¿cómo pueden escuchar una voz? Recuerden que en el ambiente celestial nadie está muerto, está descansando. Verso 28. No os maravilléis de eso, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos los que estén en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Eso es serio. Eso es serio. Eso no es la probatoria de la resurrección de Jesús, como muchos quieren. Pruébenme que Jesús resucitó. Tú eres el que tienes que resucitar. No es nosotros probándole a los demás que Dios existe, que es real, que si resucitó no. Esto es serio, iglesia. No somos nosotros queriendo meter al Señor en un laboratorio para saber su existencia. No es probando, como algunos están por ahí batallando todavía. En el libro de Mateo, cuando Jesús resucitó aquel día, en el capítulo 27, sucedió algo fabuloso que tal vez los productores de la meca de cine en Hollywood tal vez se inspiraron ahí. Miren lo que sucedió. El día que Jesús está muriendo y luego está resucitando al tercer día, verso 52, Mateo 27, 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesucristo, porque Jesucristo era el que resucitaba primero, Él es el primero, las primicias. Dice, después de Jesús, cuando Él resucita, vinieron a la ciudad santa, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. ¿Se puede imaginar usted ese día que Jesús resucitó? Los sepulcros empiezan a abrirse y todas esas personas empiezan a salir de por ahí. Ya sabe usted de dónde salieron esas películas, ¿no? Pero esta no es una película de esas. Esta es una película real. Donde dice que todos los santos, no los llama espantos, los llama santos, resucitaron y empezaron a salir uno a uno y se fueron para la ciudad de Jerusalén y allá empezaron a mostrarse y allá encontraron sus familiares. Esto es real. La resurrección nuestra. Cuerpos físicos. En el libro de Ezequiel, yo le leo a usted para que escuche estas palabras. En el capítulo 37, cuando el Señor lleva al profeta Ezequiel al valle de los huesos secos, dice la Escritura, Ezequiel, estos huesos van a vivir, porque había un valle seco de huesos, lleno de huesos que estaban regados por toda la faz de la tierra, distantes, separados, huesos partidos por todos los lugares. Y dice la Escritura al profeta, el Señor le pregunta a Ezequiel, ¿estos huesos van a vivir? Ezequiel dice, yo no sé. Pero el Señor le dice, hijo de hombre,
profetiza sobre estos huesos y diles, oíd palabra de Dios. Espíritu, dice verso 6, ven, dice, Espíritu, ven sobre de ellos, de los cuatro vientos. Y dice la Escritura, ven y pondré tendones sobre vosotros, haré subir sobre vosotros carne, los cubriré de piel, pondré sobre vosotros espíritu y van a vivir, sabrán que yo soy Jehová. La palabra de Dios, el poder de Dios, estos huesos empezaron a juntar, empezaron a traquear, a unirse en el uno con el otro, donde estaban tirados, regados. El poder de la palabra del Señor empieza a lanzar, dice, a lanzar todo esto, esa creación. Dice que empiezan esos huesos a tomar forma y la carne empieza a venir sobre ellos y empiezan a cubrirse. Eso es poderoso, eso es hermoso, lo que es la palabra de Dios. La resurrección nuestra un día será en cuerpo, también física, que nosotros la podemos ver. Es una bendición un día que nosotros podemos ver resucitados a nuestros seres queridos. Tal vez muchos han tenido que enterrar a algún familiar en el dolor. Tal vez todavía algunos se resisten a la partida de ese ser querido, pero un día lo vas a ver tal cual como es. Nos veremos cara a cara con él, con ella. Tal vez si has perdido a tu esposo por años, si eres una mujer que has quedado viuda, la fe y la confianza es que un día estarás viendo a ese hombre nuevamente. No se desespere. Tal vez si perdió a un bebé tierno, acabado de llegar a este mundo y tuvo que enterrarlo, un día lo verás también. Lucas capítulo 24, verso 39, cuando Jesús se aparece a los discípulos, escúcheme bien, Jesús llega a ellos estaban asustados. Lucas 24, 39, miren lo que dice la Escritura. Cuando Jesús está llegando allí mientras ellos estaban escondidos en un lugar, Jesús aparece y les dice, paz a vosotros. En el verso 38 de Lucas 24 dice, ¿por qué están turbados? ¿Por qué están asustados? Vienen a vuestro corazón pensamientos. Miren lo que dice Jesús, verso 39. ¿Está conmigo? Amén. Mirad mis manos. Mirad mis pies. No soy un espíritu. No soy un fantasma. Dice Jesús, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. ¿Está leyendo usted eso? Jesús dice, miren, aquí estoy. Verso 41. Como todavía ellos no creían, Jesús les dice, el verso 40, les muestra sus manos. El verso 41. Como todavía ellos de gozo no creían, estaban maravillados. Miren esto. Jesús les dice, ¿tienen algo de comer? Vamos a comer. Los muertos no comen, los espíritus no comen, los fantasmas tampoco, pero uno que ha sido resucitado sí. La Biblia nos dice que cuando estemos en las bodas del Cordero, allá habrá una preciosa cena, una preciosa boda con el Rey, y allá vamos a comer también. ¿Tienen algo de comer? Juan capítulo 21 también da otro evento para que usted lo pueda tener en su memoria, en su corazón. Cuando Jesús se le aparece a los discípulos, 7 de ellos estaban en el mar de Galilea. A la medianoche Jesús se les aparece. Verso 5. Juan 21, 5. Hijitos, ¿tienen algo de comer? Esta era otra aparición. Jesús como que tenía hambre, ¿no? Pero él lo hacía como una evidencia para decirles, yo estoy vivo, tengo cuerpo, ustedes van a tener cuerpo también. No vamos a ser espíritus etéreos por ahí como algunos creen. O espíritus que desaparecieron o fueron desaparecidos o almas destruidas, de ninguna manera. Estoy hablando a todos aquellos que creemos en la resurrección por medio de Cristo. Verso 9. Al descender a la tierra, en Juan 21, al descender a la tierra vieron puestas las brasas y un pez encima de ellos. Jesús estaba cocinando. Y le dijo, traigan de los peces que acaban de pescar. Verso 12. Vengan y coman. Jesús toma el pan y les dio a sí mismo también del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después
de haber resucitado. Apocalipsis capítulo 14, verso 3 dice la escritura: oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos, que de aquí en adelante parten en el Señor. Sí, dice el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras continúan con ellos. La muerte de Lázaro fue una evidencia fuerte, muy fuerte, para que muchos creyeran, como hasta el día de hoy nosotros. En primer lugar, Lázaro estaba allí en el letargo de la muerte, muerto, pero estaba en lo espiritual, vivo. En segundo lugar, la voz de Jesús que clamó. Y en tercer lugar, Jesús dijo, quiten la piedra. Juan verso 23 del capítulo 11, dijo Jesús, quiten la piedra, quítenla. Lázaro está en el sepulcro, es en la oscuridad del cuerpo, descompuesto, el hedor. Había una piedra que lo tapaba, lo ocultaba, impedía que todo eso saliera. Las personas que están muertas espiritualmente están así. Hay una piedra que les impide salir. Se les dificulta salir porque esa piedra es tan pesada que dicen que no pueden salir de ahí. Quiten la piedra, dijo Jesús. Señor, ya hiede, ¿ya para qué? ¿Dices tú eso con ese familiar? ¿Ya para qué? Ya dejemos así. Ya ese se perdió. Ya hiede. Cada vez que llega a la casa huele mal. Hay una piedra que lo está sepultando. Escúchame bien, el sepulcro de Lázaro fue diferente al de Jesús. El de Jesús estaba al frente, labrado sobre una roca, pero el sepulcro de Lázaro era en el piso. Era una fosa. Y era una fosa y encima le pusieron una piedra. La piedra la removieron, porque era una fosa, le pusieron, dice la escritura que había una piedra encima. No dice sobre, encima. ¿Qué piedra es la que te pusieron para no creer en Jesucristo? ¿Qué piedra es la que te detiene, te está deteniendo de salir de ahí? No has podido. ¿Sabes por qué? Porque el único quien puede hacer que esa piedra la quiten es aquel que dijo, yo soy el que le doy vida al que quiero. No somos nosotros haciéndole un favor a Dios ni a Jesucristo. Aquí estoy, vine por complacer a mi familiar, o a mi mamá, o a mi papá, o a mi primo, o a mi hermano, o al amigo o a la amiga que todos los días tengo esa canción a todo momento. Vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Tú no viniste porque te están dando empujones. Viniste porque el Señor te está quitando esa piedra. Viniste porque dijo el que es la vida, dijo, yo le doy vida al que quiero. Cuán agradecido vivo con mi Señor de que un día llegó una mujer a golpear a la puerta de mi casa y mi madre abrió la puerta. Cuán agradecido deberías estar de que ahora estás con Jesucristo. Pero si tú no estás en este momento caminando, creo que el Señor te trajo porque Él ha empezado a decir, quítenle la piedra, porque te voy a resucitar. Porque hay quienes están muertos espiritualmente. Pablo dice, el hombre carnal no discierne lo espiritual, porque está muerto, pero el hombre espiritual sí discierne.
Usted que es espiritual puede discernir que su familiar necesita de Jesús, que él está caminando mal, que sus hijos están por una senda ancha que es la del mundo y que necesitan ser sacados de ahí, y que la piedra que los mantiene allí esclavos sea removida. Quiten la piedra, dijo Jesús. Si tú estás vivo y dices que estás vivo espiritualmente, entonces deberías estar haciendo acciones espirituales. Si dices que eres espiritual, entonces deberías estar orando. Si dices que eres espiritual, deberías estar leyendo la palabra de Dios. Pero ¿por qué no lo haces? Si no lo puedes hacer es porque necesitas ser resucitado. Que le quiten la piedra.